gracias, Fico, Sí. por estar aquí. Ah, Hoy sí. tenemos el gusto Sí. de escuchar la plática de Fico. Ujú. Bueno, Fico es un matemático, topólogo, pues no necesita presentación, todos conocen mundialmente, muy conocido. Y hoy nos va a enseñar sobre grupos fundamentales de tres variedades y de complementos de superficies R4. Pero Sí, no sí. corresponde un poco del inglés, pero ahora tú Es corriges. bastante buena la Muchas aproximación. Adelante. El título sería Grupos de tres variedades, son estos, grupos de tres variedades, y grupos de lo que me gusta traducir como nudos superficiales, nudos superficiales. Ese es el título. Como que va a haber una especie de primera parte, en donde las tres variedades serán orientables, cerradas, y una segunda parte donde las tres variedades serán no orientables, cerradas. La primera parte, como sé que a mí me cuesta mucho seguir las demostraciones y demás cosas, pero la primera parte ya está escrita en este artículo que dice Surface Node Groups and Three Manifold Groups, creo que es el mismo título. Esto es trabajo conjunto con Arturo Ramírez y está en el libro que se llama A Mathematical Tribute to Professor José María Montesinos. La parte orientable está ahí, pero digamos la primera media hora o 35 minutos o más, no sé, me voy a dedicar a eso. Y hay una segunda parte que para mí es muy interesante, que es acerca de variedades. Las tres variedades serán no orientables. Y esa segunda parte interesa mucho porque es trabajo en proceso en donde la pregunta principal no está totalmente contestada. No está totalmente contestada. La pregunta para variedades orientables sí está totalmente contestada y es muy sencilla la afirmación. Pero para grupos de variedades cerradas no orientables, pues es un problema en realidad abierto. Bueno, le pico, no le pico nada. Lo que hay que picarle es aquí, ¿no? Y un pasito para adelante. Perdón porque está esto en inglés. No me aboqué a la tarea de traducirlo, ¿no? Pero yo creo que ustedes lo entienden. Hay otra cosa que también tengo que pedir disculpas. No voy a definir grupos fundamental de un espacio. Voy a suponer que ya lo saben o que no lo saben. Realmente quizás no importe tanto no saber qué cosa es el grupo fundamental de un espacio. Pero si me preguntan, ¿cuál es tu frase preferida en topología? Yo creo que contestaría grupos fundamentales, ¿no? Si me escucho a mí mismo o a un colega hablar de otras cosas, está estudiando cierta clase de espacios, mi reacción natural es, ¿cuáles son los grupos fundamentales de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, variedades de Einstein, no sé, ¿cuáles son los grupos fundamentales de variedades de Einstein? No sé, y es un problema que se estudia con cierta frecuencia en la literatura. Te dan una clase de espacios que tiene cierto interés por alguna razón y te preguntas cuáles grupos fundamentales de miembros de esa clase son también grupos fundamentales de tres variedades cerradas. En esta plática, tres variedades va a querer decir tres variedades cerrada, quiere decir compacta, conexa y con frontera vacía. Una clase que está cerca de mi corazoncito de espacios topológicos son las siguientes. Tomemos una superficie en S4 o en R4, es realmente lo mismo. Una superficie orientable
lisa, cerrada, y tomamos el complemento, los complementos de tales superficies. Superficies cerradas orientables metidas en R4 diferencialmente, y me fijo en los complementos de esas superficies y los grupos fundamentales de tales complementos. Esa es la clase que va a aparecer en el 75% de las diapositivas de aquí, ¿no? La clase S, ¿cómo se dice? No sé si es cursiva o a lo mejor me ayudan después cuando la vean. Bueno, pero este tipo de pregunta no es tan caprichoso, digo yo, porque ya se han hecho preguntas similares para otras clases de espacios, lo mencionaré un poquito después. Pero, ¿qué es lo que voy a estar llamando grupos de tres variedades? Bueno, hay por una parte los grupos fundamentales de variedades cerradas orientables, y la clase de esos grupos la denoto por M. ¿Esta M cómo se llama? ¿M qué? Cursiva. M cursiva. Bueno, M cursiva OR. Perdón. M garigoleada cursiva OR. Bueno, es M cursiva OR y M cursiva NOR, los mismos grupos, pero ahora son de variedades cerradas no orientables. Y existen caracterizaciones algebraicas de estos grupos. Un grupo fundamental de una tres variedades siempre tiene una presentación de este estilo. N generadores X1, XN, N relaciones R1, RN, donde las relaciones satisfacen esta ecuación. R1, X1, R1 inverso, R2, X2, R2 inverso, etc. Rn, Xn, Rn inverso igual a X1, X2, Xn, pero esta ecuación debe ser válida en el grupo libre X1, Xn. Esta es una caracterización que di yo en unas notas de Iowa de 1975 o algo así. Luego, existe una caracterización muy parecida de grupos de variedades no orientables, y son también N generadores X1, XN, N relaciones R1, Rn, y la ecuación, si se fija uno un poco, es casi la misma que la de acá arriba. Casi diría exactamente la misma que la de arriba, con la sola diferencia de que el último exponente, el de la Rn, aquí es 1 y aquí es menos 1. Es la única diferencia. Pero curiosamente, estos son los grupos de variedades cerradas no orientables. Estos son los grupos de variedades dimensionales orientables. Y se puede decir cuál es la intersección de estas dos cosas, pero no me voy a detener ahí. ¿Cuál es la intersección de estos dos clases de grupos? Pasamos a otra cosa. Y esta es la otra familia muy importante que vamos a estar estudiando aquí. Y es, otra vez, esa cursiva N, es la clase de grupos fundamentales de complementos de una subvariedad de dimensión N orientable, cerrada, metida de alguna manera en la esfera Sn más 2. El grupo fundamental de dicho complemento es un miembro de Sn, y Sn es precisamente la clase de grupos fundamentales de dados complementos. S1 se puede ver lo mismo, que es la clase de lo que llaman grupos de nudos clásicos. S2 es más grande que la clase de S1, y de ahí en adelante se estabiliza la situación. S2 es lo mismo que S3, es lo mismo que S4, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a cualquiera de estos lo llamo S. Digamos, para ser más concretos, S cursiva es S2. Lo puedo pensar como la clase de grupos fundamentales de superficies lisas, de los complementos de superficies lisas encajados en S4 o en R4, es lo mismo realmente. También hay una caracterización. Los grupos de
SN son grupos que llaman grupos de Wirtinger, o como se pronuncia, Wirtinger. N generadores, M relaciones, M no necesariamente es igual a N, y cada relación es de longitud 4 y es de esta forma: XY inverso, XJ, XY, XK inverso. O sea, lo que está diciendo esta relación es que XK es un conjugado de XJ por una XY. Entonces, las 3X que mencioné son miembros de aquí. Se vale que J sea igual a K, por ejemplo. Se vale que haya coincidencia de índices aquí. Entonces, G es la clase de grupos que tienen ese tipo de presentación. Y además, G abelianizado debe ser Z. G abelianizado debe ser Z. Y el teorema principal de la mitad orientable de la plática, que bueno, que como les digo está demostrado también ahí, es que nada más hay un grupo que es simultáneamente un miembro de S y un miembro de M cursiva OR, el grupo cíclico infinito. El grupo cíclico infinito es claramente un miembro de S porque es el grupo fundamental del complemento de las dos esferas estándar sumergida en S4, es el grupo fundamental del complemento es Z. Y Z también es el grupo fundamental de una variedad tridimensional orientable, a saber S1 cruz S2. Entonces, ciertamente S está en esa intersección. El teorema es que no hay más grupos en esa intersección. No hay más grupos en esa intersección. Bueno, ¿qué me motivó a pensar en este tipo de problema? Una conjetura que propuso Simon en 1900, una pregunta o conjetura en realidad, de Simon de 1980, que lo voy a decir primero un poquito sofisticadamente, después un poquito más despacio. Si M3 es una variedad obtenida por cirugía en un nudo no trivial, entonces, por cirugía longitudinal, entonces su grupo fundamental no pertenece a ese. Ahora le voy a decir lo mismo, pero más despacito, ¿no? Si M3 es una variedad cerrada, obtenida pegando el exterior de un nudo no trivial K, tomemos el exterior de un nudo no trivial K, me hubiera gustado dibujar el exterior, ¿podré? De un nudo no trivial K, a ver, el exterior, tengo que estar en un cubo y luego en un agujero pero anudado, ¿no? Entra un gusanito por aquí y hace un agujero así, pero no hace un agujero recto desde la tapa superior hasta la tapa inferior, sino que en su viaje hace un viaje anudado, ¿no? Es un viaje anudado y entonces entonces es un cubo sólido y viene un gusanito y hace un agujero así. Entonces le quita todo el sólido de lo que está aquí, digamos que es una manzana cúbica que no hay, pero no le hace. Y lo que queda, eso es el exterior de un nudo K, ¿no? Entonces EK es una cosa muy visible. Es algo así, es un cubo con un agujero anudado, ¿no? Eso es lo que es EK. Y a esto le pegamos otra cosa muy natural, un toro sólido, ¿no? Un toro sólido. Entonces pegamos vamos a dibujar un toro sólido. Un toro sólido, a ver si lo dibujo medio bien. Pues algo así, ¿no? Pero es S1 cruz D2, ¿no? Entonces pego S1 cruz D2 por EK. Si nos fijamos, la frontera de esto es un toro, la frontera de EK también es un toro, pero los pegamos con cualquier homeomorfismo. Entonces, eso es la M3 en la que estoy pensando. Sí, y la conjetura de Simon es que el grupo fundamental de esta M3, o sea, la M3 era
es esto, unión esto, y están pegados a lo largo de la frontera de esto, pegada con la frontera de esto. Esa M3, que se dice que es la variedad obtenida por cirugía longi, por cirugía en un nudo, en un nudo de S3. La conjetura es que ninguna de estas variedades construidas de esta manera, ninguna de estas pertenece a la clase S cursiva que definimos anteriormente. Y aceptando como cierto lo que dije anteriormente, la conjetura es cierta. La conjetura es cierta como consecuencia del resultado principal que acabo de mencionar, es decir, que M3 orientable intersecado con S, digamos que lo pongo así, la S. Esto nada más consta del grupo Z. Porque esto es el grupo natural, obviamente, de una variedad tridimensional cerrada orientable. Y como el único grupo que pertenece aquí y también acá es Z, pues lo único que hay que decir para justificar que esto no está en S es que este grupo no es Z. Y eso se sabe por un resultado de un señor Gabay, David Gabay, que demuestra que este grupo nunca tiene grupo fundamental Z, es el pi de M3. Entonces la conjetura de Simon resulta cierta como corolario de esta afirmación. Pero la conjetura de Simon pues sí me puso a pensar en muchas cosas, como que estos son ejemplos de algunas variedades tridimensionales. Pero si tomo todas las variedades tridimensionales orientables, es natural preguntarse cuáles de esas tienen grupo fundamental que pertenezca a la clase S. Y nada más Z. Bueno, vamos a seguir. La descripción que dimos anteriormente de S era en términos de presentaciones. Es la clase de grupos que tienen una presentación de Wirtinger y que abelianizados me dan Z, ¿no? Pero es más útil una caracterización que llaman a veces intrínseca. Eso de una descripción intrínseca quiere decir una descripción en donde no aparezcan presentaciones. Y esa es la que voy a dar aquí. Nada más que se necesita un poco de algunas definiciones que tienen que ver con el segundo grupo de homología de un grupo. Si tengo un grupo G y dos elementos A, B del grupo G que conmutan, estos elementos A y B me van a definir un elemento A sombrero B. ¿Cómo se leería esto? ¿A sombrero B? ¿Quién sabe? No sé si cuña es esta y la otra ya no es cuña o las dos son cuñas. Bueno, ¿cómo? Gorro. Gorro. Me gusta el gorro porque es más económica. Gorro B. Entonces, entonces, dados dos elementos que conmutan A y B de un grupo, esos me van a determinar A sombrero B, un elemento del segundo grupo de homología de ese grupo. Y más o menos la definición se hace así. Tomamos un homomorfismo phi AB, ¿dónde está? Tomamos un homomorfismo phi AB de Z cruz Z en G. Es el homomorfismo que manda al primer generador 1,0 en el elemento A de G. Y manda al segundo elemento, al 0,1, me lo manda al elemento B. Esto me define de manera correcta, válida, un homomorfismo porque A y B conmutan. Por esa razón, esto me define un homomorfismo. Y un homomorfismo entre grupos me induce un homomorfismo entre los segundos grupos de homología de este grupo, uno que va de H2 de Z cruz Z a H2 de G. Este grupo se sabe, es lo mismo que H2 de un toro, segundo grupo de homología de un toro, así que Z, y tiene un generador aquí,
y la imagen de ese generador canónico aquí bajo Φ B estrella, eso por definición es A sombrerito B. A sombrerito B. Bueno, A gorro B iba a decir también, ¿no? Bueno, se necesita ahora otro concepto que es el descentralizador de un elemento de un grupo. Si K es un elemento de un grupo, el centralizador de K es el conjunto, que en realidad es un subgrupo, de todos los elementos de G que conmutan con K. Es un subgrupo. Y entonces K gorro centralizador de K, por definición, es el conjunto que es un subgrupo en realidad, de todos los elementos K gorro C minúscula, donde C minúscula pertenece al centralizador de K. Bueno, y ahora viene la caracterización de S, que noten que aquí no aparecen presentaciones de grupos para nada. S es la clase de grupos G finitamente presentados, o sea, se puede describir con un número finito de generadores y un número finito de relaciones, tales que G abelianizado es Z. Esto quiere decir lo mismo que decir G abelianizado es Z. Y existe un elemento K en G que tiene dos propiedades. Uno, G está generado por los conjugados del elemento K. Dicho de otra manera, la cerradura normal de K es todo G. Y K gorro C su índice K no solo es un subgrupo de H2 de G, es todo H2 de G, es todo H2 de G. Entonces es una caracterización de los grupos de S, que es la que realmente utilizamos a la hora de las demostraciones. Pasemos a otra cosa. Bueno, este es un diagrama caprichoso de las intersecciones entre algunas clases de grupos que están cerca de mi corazoncito. Entonces está por ejemplo la clase S cursiva, que es este rectángulo azul, ese rectángulo azul, que son, yo la llamo a los grupos de aquí grupos de nudos superficiales, o sea, grupos de complementos de superficies orientales cerradas metidas en S4. Por otra parte, horizontalmente tengo por una parte dentro de este ovoide o pista de patinaje o no sé qué. Esto aquí son la clase M cursiva ORT. Grupos fundamentales de variedades cerradas orientables son estas. Y lo correspondiente para variedades no orientables, M menor, es esto verde. Y esas son las tres clases importantes de las que vamos a hablar. Y el teorema principal dice que el único grupo que está dentro de lo azul y dentro de lo café o marrón es el grupo C, cíclico infinito Z. Es el único grupo que pertenece a esta intersección. Y el problema abierto, que no lo sé responder de manera totalmente satisfactoria, es cuáles son los grupos de la intersección de lo azul con lo verde, o sea, cuáles nudos superficiales son grupos fundamentales de grupos de variedades tridimensionales no orientables. Sé que hay una infinidad de grupos aquí, que los mencionaré después, hay una infinidad de grupos aquí, pero no puedo decir que sé cuáles son todos los grupos que están ahí. Se puede filtrar esta cosa azul en distintos niveles. Hay ciertos grupos que están contenidos ahí como KN, K cursiva N es el grupo fundamental de complementos de N esferas metidas en Sn más 2. Sn ya dijimos que es anteriormente. Y respecto a KN, la situación es esta: K1 está metido
contenido propiamente en K2, K2 está contenido propiamente en K3, pero de ahí en adelante se estabiliza la cosa. K3 es lo mismo que K4, que es lo mismo que K5, lo mismo que K6, etc. Y S2 ya dijimos que se estabiliza desde aquí, S2 es lo mismo que S3, lo mismo que S4. Y S2 es por definición lo mismo que S. Bueno, esa es una filtración de los grupos en el rectángulo azul, pero a manera por puro capricho, un poco para justificar, qué sé yo, que este tipo de preguntas sí se hacen en la literatura, sí se han preguntado a la gente cuáles grupos de Keller son también grupos de variedades tridimensionales. ¿Cuál es la intersección de lo negro que está aquí con toda la casi elipse que está aquí, ¿no? Y esa pregunta ya se ha contestado de manera completa. Son exactamente los subgrupos finitos, tienen que ser finitos, del ortogonal 4 que actúan libremente en S3. Esto es lo mismo que decir que son exactamente los grupos fundamentales de variedades que son finitos. Los de aquí son grupos finitos de 3 variedades. Y también se sabe que todos los grupos finitos pertenecen a Kähler Group. Una variedad de Kähler, no lo voy a decir con precisión, pero es algo que es simultáneamente una variedad diferenciable, una variedad compleja, una variedad riemanniana, y estas 3 estructuras se embonan bien unas con otras, ¿no? Pero no voy a tratar de dar una definición así, pero son variedades muy estudiadas en el mundo de las variedades complejas, ¿no? Y también cuáles son los grupos fundamentales de dichos espacios. Y desde hace, qué sé yo, como 10 años, o no sé, se hicieron la pregunta de cuáles grupos de Kähler son grupos de 3 variedades, y Sucio, bueno, no me acuerdo quiénes probaron esto realmente. Bueno, entonces tengo ese diagrama. Voy a pasar a otro. Voy a saltarme esto, ¿no? Se computa la segunda homología de grupos en distintas clases, y eso sirve para entender un poco mejor las intersecciones de, por ejemplo, de las variedades orientables con las no orientables, mejor, pero poco por razones de tiempo me voy a saltar esto, ¿no? Y este es otro ejemplo que, no sé si saltármelo o no. Bueno, voy a hacer un poco de propaganda de otro tema que a mí me gusta bastante, que son las cosas que yo llamo estratificies. Estratificies, o en inglés, two stratifolds. Son como variedades de dimensión 2, o sea, son como superficies, excepto que en una superficie todo punto tiene una vecindad homeomorfa a R2, ¿no? A R2. Pero una estratificie se permite que todo punto tenga una vecindad homeomorfa o bien a R2 o bien a algo que se ve más o menos así, como que la unión de n semiplanos que tienen la misma frontera. A ver si puedo dibujar, qué sé yo, 5 semiplanos, por decir algo, que tienen la misma frontera. Nunca puedo. Está muy mal dibujado, pero imagínense 5 semiplanos pegados de tal manera que todos tienen la misma frontera. Entonces se pide que todo punto tenga una vecindad que es homeomorfa a R2 o bien homeomorfa a esto. Eso es una estratificie. Y en otro artículo, con José Carlos Gómez Larrañaga y Wolfgang Heil hemos estudiado cuáles grupos fundamentales de estratificies son grupos fundamentales de variedades de dimensión 3 cerradas. Y son estos, son grupos que son no triviales,
y que son producto libre de grupos que son o bien cíclicos o isomorfos a Z cruz Z2. Bueno, pasemos a otra cosa. Este es un lema que voy a necesitar en la demostración de este hecho, y es el siguiente: sea G el grupo fundamental de una tresvariedad cerrada, pero tal que H1 de la tresvariedad es Z, es decir, G abelianizado es Z. Y G está normalmente generado por un elemento, es decir, existe un elemento de G tal que G está generado por los conjugados de ese elemento. La conclusión es que M3 no puede ser una suma conexa de variedades, tiene que ser una variedad prima. Una variedad prima, que sí, que no se puede partir en dos pedazos no triviales por una esfera, ¿no? Y por una esfera y además no contiene planos proyectivos. Yo creo que no voy a ir por la demostración. Quizás voy a decir los hechos clave en la demostración. Los hechos clave en la demostración, de hecho, es que el grupo fundamental de una variedad de dimensión 3 o es finito o es libre de torsión. O sea, si tiene elementos de orden finito es porque todo el grupo es finito. Y hay un resultado clásico de Gerstenhaber y Rothaus que dice que si tomo el producto libre de Z, que es esto, Z, con un grupo finito, entonces eso no se puede generar por una clase de conjugación. Y la misma conclusión se tiene, pero es más difícil probar que lo mismo es cierto si el grupo fundamental de sigma 1,3 es libre de torsión, por un teorema de Kleashko de los 90. Esos son los hechos claves. Hay que usar ciertas cosas medio estándar acerca de variedades tridimensionales, como que toda variedad se descompone en una suma conexa de variedades primas, y etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el grupo fundamental de una variedad prima o es finito o es libre de torsión. Y entonces de ahí se prueba el lema. Paso a otra cosa. El dibujo no fue muy sabiamente escogido, pero ni modo. Este es el lema principal para probar este hecho. Sea M3 una variedad tridimensional orientable, cerrada, irreducible, y cuyo primer grupo de homología es Z. Y sea F un mapeo de un toro T2 en M3. Si ocurre que F estrella, o sea, el inducido por la función continua F, en primera homología es suprayectivo o sobreyectivo, como se diga, de H1T2 en H1M3, si este es sobre, inducido por la F, entonces este es cero. Noten la diferencia, aquí es segunda homología y aquí es primera homología. Si es sobre en primera homología, entonces es cero en segunda homología. Ese es el lema. Voy a dar un bosquejo de la demostración, y me parecería muy natural perderse, que se pierda uno en lo que uno está diciendo, pero pues en caso de que les interese están ahí los detalles en ese artículo, ¿no? En primer lugar, se puede suponer que F es pi1 inyectiva, porque si no fuera pi1 inyectiva quiere decir que induce monomorfismos en grupos fundamentales, ¿no?
Si el inducido, que creo que se nota por F sostenido, de pi1 del toro, el pi1 del toro es Z más Z, el grupo fundamental del toro es Z más Z. En el grupo fundamental de M3, pero M3 es irreducible. Entonces, lo importante aquí es que este es libre de torsión. Este grupo es libre de torsión. De torsión por ser asférico, ¿no? Bueno, por ser irreducible y cosas de variedades tridimensionales, dicen que esto implica que sea esférico, lo cual implica que este es libre de torsión. Si esto no fuera inyectivo, entonces quiere decir que esto tiene un kernel y entonces se puede justificar que esto se mapea así, a través de Z. Esta F se mapea a través de Z, este mapeo. Bueno, pero si ahora tomo segunda homología de todo, segunda homología de esto, segunda homología de esto y segunda homología de esto, que por cierto es lo mismo que segunda homología de M3, y esto es lo mismo que segunda homología de T2, no sé. Esto es 0, H2 de Z es 0 porque H2 de una circunferencia es 0. Por lo tanto, esta F estrella sería 0. Eso ocurriría si esta función no fuera inyectiva a nivel de grupos fundamentales. Y utilizando cierta teoría algo complicada de variedades tridimensionales, pero importante, que es la teoría de Jacob Shailen Johansson, se prueba que una función que sea así, P1 inyectiva, se puede homotopar, se puede hallar una homótopa a F, tal que la nueva imagen F de T2 esté contenida en una subvariedad de M3, que es una variedad de Seifert. Entonces, el dibujo más o menos está aquí. La F a lo mejor está horrible inicialmente, pero después de una homotopía, meto su imagen, se puede meter su imagen dentro de un pedazo de M3 que es una variedad de Seifert. ¿Qué cosa es una variedad de Seifert? Pues es una descomposición de la tresvariedad en círculos, tal que cualquiera de esos círculos tiene una vecindad que es saturada, es decir, que también es unión de los círculos de la foliación, se dice. Bueno, entonces W3 está foliada por círculos, es unión ajena de una familia de círculos, tal que toda órbita tiene una vecindad que está saturada. Esa es una variedad de Seifert. Y la F podemos suponer después de una utopía que tiene una imagen contenida aquí. Lo que decía que es medio engañoso este dibujo es que a fin de cuentas, realmente no va a haber tres capuchones como aquí. No va a haber tres componentes del complemento de W3. Todo esto es M3, lo que está dentro de aquí es W3, y hay tres componentes en el complemento, en este dibujo, pero en realidad hay cuando mucho una, es decir, podría ser que hubiera 0, o sea, podría ser que W3 fuera todo M3. Bueno, y ahora paso a otra. Esto va a estar como que muy rápido, los detalles habría que verlos ahí. Con argumentos homológicos se prueba que el segundo grupo de homología, que la inclusión induce un homomorfismo de H2 de la frontera de W3 en H2 de W3, que es casi un epimorfismo, bueno, tiene cokernel finito. Y también se prueba que cada componente, como en el dibujo anterior, cada componente del complemento, en eso sí, el dibujo sí es fidedigno, no sé qué, cada componente tiene una sola componente en su frontera, cada componente de la cerradura del complemento. Tiene un toro acá, otro toro acá, otro toro acá. Estas cosas de aquí son en realidad un toro, otro toro y otro toro, y esto intenta hacer toda la variedad tridimensional, un dibujo, ¿no? Bueno,
Y entonces cada componente EI tiene frontera conexa y de ahí se concluye que H2 de la frontera de W3 en H2 de M3 es 0. Y después, entonces, si tomamos el generador de H2 de T2, que lo anoto así, el generador, F estrella del generador, quizás no esté aquí en la imagen de esto, pero si lo multiplico por un número positivo entero adecuado R, entonces sí va a estar aquí. Y entonces, como esta composición es 0, es lo que dice aquí, esta composición es 0, desde H2W3 desde aquí hasta acá es 0, entonces eso que está aquí va a resultar ser 0. Conclusión, la imagen de T2 en M3, en H2 de M3 es 0, ¿qué es lo que dice aquí? F estrella de esta clase es 0. Y eso prueba el lema, porque decía que F estrella era el homomorfismo 0. Como este es el generador de H2 de T2, pues ya F estrella es 0. Bueno, y ahora, usando eso ya podemos demostrar esto de aquí, ¿no? Sea G el grupo fundamental de M3, donde M3 es cerrada, orientable, y vamos a suponer que G está en S. Pero vamos a suponer que G no es el grupo cíclico infinito Z. Tenemos que llegar a una contradicción, creo, sí. Sí, tenemos que llegar a una contradicción, que creo que no va a estar aquí, sino en la otra, ¿no? Pero por una parte, el hecho de que G esté en S por la caracterización intrínseca de S, quiere decir, existe un elemento T que mata a G, es decir, la cerradura normal de T es todo G, y además T sombrerito CT es todo el segundo grupo de homología de G. Y por el lema 1, el que usaba, bueno, 2 transparencias antes, M3 es irreducible. Y por consiguiente es asférico. Esto quiere decir que la cubierta universal es R3, la cubierta universal de M3 es R3. Y en tales situaciones es lo mismo la homología del grupo que la homología del espacio. HI de G es lo mismo que la homología de M3, casi es una definición de la homología del grupo G. Es la homología de cualquier espacio esférico que tenga como grupo fundamental a G. Bueno, entonces tenemos hasta ahorita eso. Disculpa, pero S2 plus S1 tiene grupo fundamental Z. Sí, pero aquí voy a suponer que G no es Z, que G no es Z, sí. G no es Z, entonces eso es lo que permite, si no, no podría decir M3 es irreducible, sí. Voy a suponer que ese grupo fundamental no es Z, ¿no? Sí. Sí. Y ahora en la última página vamos a llegar a una contradicción. Primero vamos a probar que T gorro, cualquier elemento que conmute con T es igual a 0. Y pues se hace usando la definición y el lema, ¿no? Tomamos phi, un homomorfismo de Z2 que pide esto, en G que pide esto, pero entonces ese homomorfismo está inducido por una función continua F, que va del toro en M3, y tal que F sostenido, el inducido en grupos fundamentales, es exactamente la phi de aquí, la phi que manda a 1, 0 en T y a 0, 1 en C. Entonces phi de 1, 0 es T, y es un elemento que mata todo el grupo fundamental. Entonces, pensado en términos de homología, este elemento genera el primer grupo de homología de M3. Por consiguiente, F estrella, es suprayectiva, ¿no? La F estrella se ve que es suprayectiva a nivel de H1 y por el lema, entonces es el homomorfismo 0 en segunda homología, es decir, F3 estrella de este toro es 0. Y este cálculo lo que hace es calcular que T, gorrito, cualquier elemento que conmute con T es igual a 0. Y ya casi tenemos la contradicción.
H2G es lo mismo que H2 de M3 porque M3 es asférico. Y H2 de M3, ¿qué? Esto es algo que llaman dualidad de Poincaré, que el segundo grupo de homología de algo orientable es igual a H1 de M3 de orientable cuando esto es libre, abeliano. Pero H1 M3 es G sobre G', lo cual es Z. Total que primer cálculo nos da que H2 de G es Z. Pero T sombrerito CDT, por lo tanto T sombrerito CDT no es todo H2 de G, porque H2 de G es Z y T sombrero CDT es 0. Esa es la contradicción. 0 no es lo mismo que Z, entonces la contradicción que digamos. Llegamos a esto suponiendo que la G era distinto de Z. Por lo tanto, no queda más remedio que la G sea isomorfa a Z y ahí se acaba la demostración del caso. Y es la mitad orientable. ¿Cómo cuánto tiempo me falta, no? ¿No sabes? 7 minutos. Ya, 7 minutos para terminar. Entonces comenzamos muy tarde. Entonces va a tener que ser muy rápido esto. No es esto es lo que sé acerca de variedades, no orientables. Esto lo que construye es una familia infinita de ejemplos, ¿no? Algo muy común en variedades tridimensionales es hacer cirugía en un nudo, que es pegarle, creo que lo describimos antes, es pegarle al exterior de un nudo, pegarle un toro sólido. Pero ahora no le pegamos un toro sólido, le pegamos, no le pegamos S1 cruz de 2, le pegamos S1 cruz cinta de Möbius. Esto quiere decir cinta de Möbius. Y de tal manera que la frontera de la cinta de Möbius de aquí, frontera de cinta de Möbius, sea igual al meridiano de acá. O sea, hay que pegarlo de tal manera que sí me dé como primero homología Z, porque si lo pego de otra manera me da Z más Z2. Esta es la M3 que quiere, se puede, en palabras, se quiere decir, es la variedad obtenida por blowing up, explotando el nudo K en S3, ¿no? Que más o menos vagamente quiere decir reemplaza una vecindad tubular de K, que es un toro sólido, por S1 cruz M0 de manera natural. Eso se puede checar que sí pertenece a S, pues se checa que pide N3 entre K, el K es el ánima de la cinta de Möbius, y también se checa que dicha ánima, le tomo el sombrero con el centralizador, el C sería esta cosa, y me da que no es 0. Entonces se checa que por la caracterización intrínseca me da una infinidad de ejemplos. Bueno, aquí hay una conjetura. Bueno, yo creo que voy a ir al dibujo, casi diría yo, final, ¿no? Bueno, está esta caracterización tengo una caracterización de cuáles variedades no orientables tienen grupo fundamental que pertenece a S, o si quieren ustedes S menos Z para poderla decir más fácilmente. N3 quiere decir que es irreducible y no contiene copias del plano proyectivo. La segunda, olvídenla, la segunda quiere decir la cerradura del exterior de W es homeomorfo al exterior de un nudo. Y la tercera es la que es realmente delicada. Existe una curva simple cerrada en K, contenida en W, tal que si colapso un punto de N3K un punto, esto da 1, ¿no? Me da el grupo fundamental. Entonces, esto se puede probar. Es una caracterización, pero yo no lo llamo una solución al problema para no orientables, porque una solución sería, si yo pudiera decir exactamente cuáles Ks tienen esto. Entonces, el problema, que aquí está muy difícil, ¿no? ¿Cuáles variedades tridimensionales no orientables contienen un nudo K, tal que si lo colapso a un punto, el grupo fundamental se vuelve trivial? Y
Y bueno, se tienen bastante información sobre estos, pero yo diría que hay dos sopas en el mundo de las variedades no orientables. O toda W3, o N3 es toda una variedad de Seifert, W3, y aquí están un dibujo de N3 con algunas fibras excepcionales. Conjetura, no puede haber más de 2 fibras excepcionales. No hay como mucho tiempo para describir qué son las fibras excepcionales de una fibración de Seifert. Y K es aquí una curva simple cerrada que no está dibujada de manera completa, no tiene por qué intersecar a las fibras excepcionales, pero la proyección, cuando se colapsan todas estas cosas a un punto, todas las órbitas a un punto, lo que da es un plano proyectivo, pero con picos, posibles picos, es lo que llaman un orbifold a veces. Esto es un plano proyectivo, pero tiene picos aquí, con ángulos cónicos alfa 1, alfa n. Estos puntos son las proyecciones de las fibras excepcionales. Eso es una de las dos sopas. La N3 o es una variedad de Seifert y el dibujo es o no es una variedad de Seifert y entonces el dibujo es Entonces consta de 2 pedazos. Nada más que aquí, la primera vez que hablé de esto, yo no sabía que E3 era el exterior de un nudo. Lo más que podía concluir era que tenía la homología de un círculo, pero hoy en día ya sé que E3 es en realidad homeomorfa al exterior de un nudo. Entonces nuestra variedad N3 se obtiene pegando el exterior de un nudo, E3, con una variedad de Seifert W3. Una variedad de Seifert W3. ¿Pegados de qué manera? Pues de la manera obvia. La frontera de 3, que es un toro, se pega con la frontera de W3, que es un toro. Aunque cuál es el pegado es un gran dilema, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es la proyección de W3? La proyección de W3 ahora no es un plano proyectivo, es una cinta de Möbius. Tiene frontera ahora. Tienes una cinta de Möbius y pues que puede tener picos aquí y se puede probar que la proyección de la curva K pasa un número impar de veces por esto. Esta simbología para mí quiere decir lo siguiente: toma el disco, quítale el interior de este disco y ahora pégale una banda de Möbius aquí. Entonces el resultado sigue siendo otra vez una banda de Möbius, pero eso es lo que quiere decir esta cruz. Esta cruz significa banda de Möbius. Y yo creo que sería bueno que le parara aquí 10 segundos después de la siguiente. Bueno. Sí. ¿Preguntas, por favor? O sea, a lo mejor 30 segundos más por el capricho para formular. Un minuto más. Un minuto más, bueno, para ver si puedo poner esta conjetura, ¿no? Decía que hay 2 sopas, la sopa N3 variedad de Seifert y la otra sopa. Esta es una conjetura para cuando N3 es una variedad de Seifert. Y dice la conjetura pi de N3 de S, pertenece a S sí, solo si H1 de N3 es Z, una condición verificable muy fácil, y N3 tiene, cuando mucho, 2 fibras excepcionales. Esa es la conjetura. Y tenemos resultados parciales sobre la conjetura, pero no sé si es cierta o falsa. Bueno, nada más, ahora sí. ¿Preguntas? ¿De otro lado, no? Sí. Sí. Tienes una variedad de Seifert con una frontera Sí. y le haces algún llenado de D, ¿eso te vuelve a quedar de Seifert? A ver, déjame repetirme a ver si entendí. Tienes una variedad de Seifert, su frontera es un toro, por lo tanto el toro está fibrado, ¿no? Y luego le pegas un toro sólido, el resultado es una variedad de Seifert. En el 99% de los casos sí, pero el único caso excepcional es que la fibra de la variedad de Seifert, que usualmente la llame H1, quede pegada al meridiano del exterior del nudo. En ese caso, pues no
No. O sea, puede haber vibraciones de los dos lados, pero no son compatibles. Pero salvo ese caso, sí, la vibración de la variedad de Seifert sí se extiende a una vibración de variedad de Seifert unión toro sólido. Pero me parece que en los casos que surgen aquí nunca ocurre eso, me parece, ¿no? O sea, si ocurre lo que tú dices, me parece que esa variedad no va a ser candidato, a ser miembro de, tener el grupo fundamental adecuado, ¿no? Sí. Sí. Sí, estos otros espacios cuando tomas el cociente sobre el nudo, por ejemplo. Sí, N3 sobre K, por ¿Esos ejemplo. espacios cómo se llaman? Pues son espacios horribles, no sé, Bueno, porque no entran ni siquiera en esta... Bueno, no sé si tan horribles realmente. Toma una variedad tridimensional, ¿no? Toma un nudo, y un nudo quiere decir algo homeomorfo a ese uno, ¿no? Metido aquí. Y ese nudo lo colapsa a un punto. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues es casi una variedad tridimensional, porque si me estoy fuera del punto todos los puntos tienen una vecindad homeomorfa a R3. Pero este punto, ¿qué tipo de vecindad tiene? Cono sobre T2. No tan feo, ¿verdad? En vez de ser cono sobre S2, que es lo que debería ser en un punto regular, es cono sobre T2, sobre un toro. El cono sobre un toro. O sea, no es variedad, pero no está tan... Pues está al mismo tiempo muy lejos y muy cerca de ser tres variedades, ¿no? Ya no es tres variedades, desgraciadamente, porque uno quisiera que, pues métele el lema de Den, el teorema de la esfera, esos teoremas que se conocen y son estándar en variedades tridimensionales. Sí, pero esto ya no es una variedad tridimensional, pues no puedo aplicar esos teoremas, ¿no? Así que sí es pertinente tu pregunta, pero no es una variedad tridimensional, es casi una variedad tridimensional. Existe un punto singular, digamos, un punto cuya aureola, me gusta decir a mí, un punto cuya aureola es un toro. ¿Sí? Pero, pues sí, uno puede decir es un espacio estratificado, sí, un espacio estratificado. Ser esqueleto es un punto, no hay uno esqueleto, no hay dos esqueletos, y sí hay tres esqueletos. El ser esqueleto es un solo punto, es el K. El uno esqueleto, pues sí, sigue siendo nada más ese punto, y el dos esqueleto sigue siendo nada más ese punto, y el tres esqueleto, esto sí es todo el espacio. Sí, si quieres darle un nombre, pues sí es un espacio estratificado donde el cero esqueleto y el uno esqueleto y el dos esqueleto constan de un solo punto, que es el K. Sí. Debe haber variedades algebraicas con ese tipo de singularidad. Es bonita pregunta, pero no sé, sí. Las variedades algebraicas no están como que demasiado ligadas a números pares, ¿no? No necesariamente. No complejas, pero reales, sí. Sí. La singularidad la intersectas con la esfera y es un toro. Exacto. Exacto. Es un cono sobre el toro, sí. Exacto. Sí. No hay otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco. Realmente es muy agradable tener 29 personas asistiendo en vez de una, que es lo que tengo en Cuernavaca. Gracias. La próxima sesión sería... Es más agradable tener una audiencia de 29 personas a una audiencia de una persona, que es la que tengo en Cuernavaca, al dar mi clase. La próxima semana. Entonces es como